Actualmente nuestro planeta tiene un daño severo, grave, el humano. Tal pareciera que nuestra misión es acabar con nuestra propia casa, la Tierra. Muchas especies se han extinguido, el clima se observa modificado, el cambio climático está ganando terreno. Ya es momento de detenerlo. No más deterioro a nuestro planeta. La lluvia ácida es aquella que se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. De modo que las causas de la lluvia ácida son las emisiones del dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que al reaccionar se mezclan con agua, oxígeno y compuestos ácidos, produciendo ácido sulfúrico y ácido nítrico. Otra de las causas es debido a los vientos que recorren diversas áreas geográficas con los compuestos ácidos. Los efectos son la aceleración del proceso de deterioro en edificios y casas. Dentro del impacto ambiental se encuentra la acidificación de lagos, contribuye a dañar los árboles en zonas altas y perjudica la salud de las personas, generando graves enfermedades y muerte prematura. Las emisiones de CO2 tienen dos orígenes, naturales y antropogénicas, teniendo estas últimas un fuerte crecimiento en las últimas décadas. Los efectos en el medio ambiente ocurren tanto en el cambio climático como en el impacto del ciclo de vida de los organismos. Dentro del cambio climático se produce la elevación en temperatura debido a la acumulación constante de radiación solar, la cual produce el calentamiento global y en consecuencia el efecto invernadero, que tiene como efecto el incremento del nivel de los mares y otros eventos meteorológicos que aumentan en intensidad. Sus fuentes principales son dentro de las causas naturales debido a erupciones volcánicas y la respiración. En el transporte, en automóviles, aviones, ferrocarriles y barcos. En electricidad, fuentes de poder y combustión para crear energía eléctrica que emite CO2. Y en las industrias manufactureras, alrededor de un 14% de las emisiones se produce de forma global. Aquí presentamos la reacción química fundamental, la cual podemos observar como reactivos lo que es nuestro triglicérido, compuesto del ácido linoleico, ácido oleico y ácido palmítico, más metanol. También observamos sosa cáustica como catalizador, para obtener lo que sería la glicerina y éster metílico, el biodiesel. Pero, ¿qué es el biodiesel? Entre las alternativas ecológicas tenemos al biodiesel, un éster metílico de ácidos grasos producido a partir de recursos renovables tales como aceites vegetales o grasa animal obtenido por la transesterificación de triglicéridos de calidad similar al gasóleo para su uso como biocarburante. Aquí presentamos el diagrama para obtenerlo y conceptos básicos para entender el tema. Aquí se presenta lo que son nuestras fórmulas balanceadas de combustión. Aquí se presenta el ácido linoleico, el ácido oleico y el ácido palmítico. Estas son las fórmulas correspondientes a cada uno de ellos. En estas fórmulas está integrada lo que es el metilo. Pues recordemos que los ésteres metílicos son los que conforman lo que es el biodiesel.
Es decir, su fórmula original, digamos, de este compuesto, del ácido linoleico, era C18H32O2, más el metilo que lo acompaña para formar el éster metílico, forma esta cantidad. Entonces, aquí tenemos lo que es el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono. Todo comienza con sacar las fórmulas moleculares de cada uno de los aceites, ya con su respectivo metilo. Por ejemplo, fijamos en esto. 1180 gramos es la masa correspondiente a este ácido. Y en cuanto al dióxido de carbono, tenemos 3344 gramos. Tenemos que se requieren 723 gramos de este compuesto. Entonces, haciendo esta sencilla regla de 3, podemos sacar la cantidad de dióxido de carbono que emite 723.4 gramos. Y así sucesivamente con los 3 ácidos grasos. Bueno, ¿y de dónde sacamos estas cantidades? Estas cantidades se sacaron de aquí. Tenemos en cuenta que 68%, 19% y 7% son los porcentajes de cada uno de los aceites que contiene lo que es nuestra semilla de girasol, que en este caso utilizamos. Entonces, como tenemos que considerar que estos tres hacen el 100% de los aceites o triglicéridos de esta semilla, tenemos que su suma es 94% del total de los aceites. Entonces lo vamos a trasladar a un 100%. Es decir, en vez de que sea un 68, va a ser un 72.34 al hacer esta operación, igualmente con esta y con esta. De aquí, estas cantidades de dióxido de carbono son a partir de 1 kilo de biodiesel. Es decir, en 1 kilo de biodiesel vamos a tener 72.34 de lo que es este compuesto, que pasa a ser esta cantidad en gramos, esta cantidad y esta cantidad, resultando ser que para cada una de ellas el total de emisiones de dióxido de carbono por 1 kilogramo de biodiesel nos da un total de 2.824 kilogramos de dióxido de carbono, que comparado con lo que es el diésel, tenemos una diferencia de 0.481 kilogramos de CO2, lo cual quiere decir que efectivamente el biodiesel es amigable con el ambiente al emitir menos cantidad de dióxido de carbono. ¿Pero por qué se considera el biodiesel un combustible limpio? Principalmente porque es un combustible 100% natural y que el CO2 que posiblemente se emitido en la combustión ya ha sido desechado de la atmósfera tiempo atrás. ¿Dónde? En el crecimiento de la planta. Con los cálculos anteriores podemos analizar esta tabla comparativa.